la diferencia entre lo genuino y lo falso es el amor. ¿Usted quiere diferenciar lo genuino de lo falso? Mire dónde está el amor. Y esta casa, la iglesia del Calvario, es una iglesia genuina. ¿Por qué genuina? Porque ama. Ama. Así que deseen un fuerte aplauso a ustedes mismos, por favor. Porque esta iglesia sabe y sabe amar. Es la diferencia para usted distinguir lo genuino de lo falso. El que no te ama no es genuino, no lo es. Pero ese no es el tema de esta mañana. Simplemente quería plasmarlo como una realidad que ha bendecido mucho nuestra vida en casa también. Nuestra familia ha sido bendecida con la amistad, con la iglesia, porque es genuina, porque ama. Así que la palabra que quiero compartir en esta hermosa mañana es la palabra, el axioma que garantiza tu éxito. Y yo quiero ir de lleno a la palabra del Señor porque el tiempo es importante y quiero hoy, como derramo mi corazón en esta mañana con lo que quiero compartir. Y vayamos a Juan capítulo 17, verso 17. Este verso es cortito pero bien poderoso. Porque la palabra es el axioma que garantiza tu éxito. Juan capítulo 17, verso 17 dice: santifícalos en tu verdad. ¿Por qué? Porque tu palabra es la verdad. Cuando yo busco características que nos ayuden a describir la bendición maravillosa que contiene este libro, la palabra es nuestro manual de fe y de conducta. Mire, tenemos que aprender que nosotros no somos como el pescado, que morimos por la boca. Nosotros tenemos que tener cuidado con lo que ingerimos desde el punto de vista espiritual de nuestra vida como cristianos. Y la Biblia, la palabra, no solamente es un manual de fe en el cual nos ayuda cada día a nuestra faena diaria, también a esos proyectos de fe que lanzamos, expandir un lobby, nuevos proyectos, nuevas metas, pero también es de conducta. Y nuestra conducta va ligada también a qué ingerimos, qué estamos ingiriendo, qué estamos consumiendo en nuestra vida espiritual. Más palabras o más primeras planas, más Biblia o más noticias. ¿Cuál es nuestro alimento espiritual? La palabra nos brinda instrucciones para formar familias saludables. He ido poco a poco, tal vez intencionalmente, rompiendo un mito desde mi punto de vista. ¿Cuál es el mito? Es que no viene un libro para matrimonios felices. Es que no viene un libro para criar hijos. Sí viene un libro para criar hijos. Sí viene un libro para matrimonios felices. Sí está. Está en la Biblia, es su palabra. ¿Estoy dispuesto a ejercerla, sí o no? Porque es más fácil montarme en el caballito de la excusa y decir, es que no viene un manual para criar hijos. Sí viene un manual para ellos. Porque quien creó la familia dio también las instrucciones para criar familia. Dios no se inventa las cosas a lo loco. La palabra es lumbrera en nuestro camino. La palabra es el ancla de nuestra fe. Algo que me fascina de la palabra es que es la extensión del carácter de Dios. ¿Usted quiere conocer a Dios? Métase en su palabra, porque es una extensión del carácter de Dios. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. No es otra cosa. Es la esencia de lo que es Dios. La Biblia es importante que entendamos que es viva y eficaz. Y este punto lo voy a traer más adelante. Es viva y es eficaz. Si algo hace la palabra de Dios en nuestra vida, es que nos hace productivos. Productivos. Ahora, el tema es la palabra, el axioma que garantiza tu éxito. ¿Qué es un axioma? Un axioma es una verdad que es irrefutable. Eso es un axioma. El fuego quema. El agua moja. Lo que sube, baja. Esos son axiomas. Aquí yo no estoy de acuerdo que el fuego quema. Bueno, métele el dedo. Y te vas a dar cuenta que el fuego quema. Son axiomas de vida, leyes naturales.
¿Cuál es el axioma del cristiano? ¿Cuál debería ser la verdad irrefutable del creyente? Lo comencé diciendo, ¿cómo tú distingues lo genuino de lo falso? Amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no es de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. El axioma del creyente está fundamentado en el amor. Es una verdad irrefutable. No puede haber tal cosa como que yo soy creyente pero odio. No, yo soy creyente pero miento. Mira, si el odio es un cadáver, yo no puedo ser el féretro. Porque el creyente no coquetea con esa palabra. Porque el axioma del creyente es el amor. Es lo que nos distingue, es lo que impregna la sociedad con bendición. Es el por qué hacemos las cosas. Es la motivación y la fuerza del amor. La clave para entender Juan capítulo 17, verso 17, no está solamente en el axioma que vamos a ir ya mismito, sino lo que está antes. ¿Cómo comienza el verso diciendo? Santifícalos en tu verdad. Santificación es separarse, es consagrarse. Yo no puedo vivir una verdad separado de ella. Es que yo amo a Dios con todo mi corazón y vivo lejos de esa verdad. Santificación viene primero, amar la verdad viene después. Si yo quiero conocer a Dios, dice el verso, santifícalos en tu verdad, porque esa verdad es tu palabra. Y yo, a la medida que me consagre, que me santifique, que me separe, yo conozco más a Dios. Yo me integro en el carácter de Dios. Pero la santificación es importante y es imposible vivir una verdad separado de ella. Yo tengo que conectarme con ella. Por eso hoy hablaba sobre la eficacia y sobre la productividad que trae la palabra de Dios a nuestra vida. Si usted va conmigo a Hebreos capítulo 4, verso 12. ¿Cuántos aman la palabra del Señor, amado? Yo amo la palabra del Señor. Es nuestro manual, nuestra guía, nuestra brújula de vida. Hebreos capítulo 4, verso 12. ¿Cuántas veces usted ha leído este verso, amado? Mire qué interesante como comienza diciéndolo. En la Reina Valera dice, porque la palabra de Dios tiene dos cualidades importantes. ¿Cuáles son? Es viva y ¿qué más? Y es eficaz. En la versión hispanoamericana dice que es una fuente de vida y de eficacia. Una fuente que es inagotable. No solamente de vida, sino de eficacia. Y la Biblia o la palabra nos trae vida a nuestra vida, pero también nos hace productivos. Y dice que es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos. El filtro de la sabiduría es la palabra del Señor. Es lo que se deposita en nuestra mente. ¿Qué llega? ¿Qué llega a mi pensamiento? Si yo quito la palabra de Dios, dejo que se metan pensamientos que no son de Dios. Es el filtro, lo que discierne. Discernir es separar, discernir, separa. ¿Esto funciona? Esto no funciona. Y la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que la palabra es viva porque es una inspiración de un Dios vivo. Quien inspira la palabra es un Dios que está vivo. Por eso ese Dios vivo puede decir, esa palabra es viva. Porque yo estoy vivo. Y lo que emana de mí es vida. Pero no solamente es vida y es importante, es que cuando la vida llega a mi vida mediante la palabra del Señor, lo muerto cobra vida. Y dice la palabra del Señor que estábamos como muertos en nuestros propios delitos y pecados. ¿Qué nos resucitó? El poder de la palabra. Mediante el poder de la palabra, tú y yo fuimos llamados de las tinieblas
a su luz admirable. Y la palabra de Dios es una vivencia en nuestra vida, trae una fuerza en nuestra vida de vida impresionante, impresionante. Pero también lo segundo, quiero hacer énfasis, es que es viva. Y la segunda cualidad, ¿cuál es? Eficaz. Y yo sé cómo esta iglesia es inteligente, toma nota y apunta. Es importante entender para qué vivimos. Y no solamente es vida, hay algo detrás de la vida. Se llama eficacia. Se llama productividad. Y la palabra eficaz en el griego significa activo y productivo. Es la palabra energés. De ahí viene la palabra energía. Donde hay un energés de Dios, o sea, hay una eficacia de Dios. ¿Qué hay? Productividad. Hay una actividad en nuestra vida. O sea que no hay tal cosa como un cristiano inerte. No existe. Yo soy creyente, pero no sé qué hacer con mi vida. Eso no existe en la verdad del cristianismo. Porque una vez la vida de la palabra de Dios llega a nuestra vida, ¿qué hace? Productividad, actividad, eficacia. Piense en todas las cosas que usted ha hecho desde que reconoció a Jesucristo como Salvador personal. Piense, analice. Lo más seguro son cosas que usted ni pensaba hacer. Como yo estar de pie aquí hoy. Esto no estaba en mi bucket list. Esto no era parte de mis sueños de vida. Y que cuando llegó la vida de la palabra de Dios a mi vida, como dice la canción de José Vega, Remy, que canta Lourdes Toledo, cambió el calendario y todo el horario desde que nació. Es que como que ya es otra cosa. Como que, ¿para dónde vamos ahora, Señor? Yo tenía este plan, pero este plan ahora no es lo más importante. ¿Qué tú quieres conmigo? Analice, piense en todas las cosas que usted ha hecho mediante la poderosa palabra de Dios que es vida. ¿Cuántas cosas ha hecho? Yo te pudiera estar aquí todo el día y la semana hablando de cosas que yo he hecho que en mi vida le hubiese hecho si no hubiese sido porque Cristo me restauró y me salvó. Jamás, jamás. Así que por favor, quítese de la mente que no hay forma alguna que haya un cristiano que esté inerte. Porque la salvación es el comienzo de su vida, no es el final de su vida. Es para algo, para algo. Así que la eficacia, ¿qué es? Actividad y productividad. Hace poco dimos un taller de predicación interesante. Se llama 22 leyes, Pastor Abner, un taller muy bueno, podemos compartir un día aquí. 22 leyes para predicar con pasión y con propósito. 22 leyes, basado en un libro así se llama así mismo, del el pastor Frank Damasio. Un libro interesante. Y yo convoqué a la iglesia y a gente fuera de la iglesia para que venga al taller. Eran 60 espacios, 60 personas vinieron. Y una de las personas que vino de la iglesia me dijo, es la primera vez que yo vengo a un taller donde me dan herramientas para yo predicar. Porque yo pensaba que eso era el pastor, la pastora o quien estuviera ahí. Y vinieron 60 personas. Y yo di gloria a Dios que habían como 2 pastores nada más. O sea que en su mayoría era gente que no tenía tal vez el título de, tenía la pasión de. Y estuvimos todo el día allí, compartiendo 22 leyes para predicar con pasión y con propósito. Fue un tiempo hermoso. Y el saber que tú y yo somos proclamadores de su palabra. Que eso nos encajona en un llamado específico de alguien. Tú y yo somos el querigma de Dios. Tú y yo somos los que proclamamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es una orden, no es una opinión. Tú y yo fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable.
para anunciar las virtudes de aquel. Para anunciar las virtudes de aquel. Así que dígale a su vecino, tú eres un predicador. Tú eres un predicador. No se necesita un micrófono para eso. Dicho sea de paso, la mejor predicación son sin micrófono. Es la vida. Es tu ejemplo. Es tu carácter. Es como tú moldeas y llevas el amor de Dios a otro sin abrir la boca. Los mejores mensajes que yo he escuchado en mi vida se han predicado sin micrófono. Ver el amor de Dios. Ver el amor de Dios. Y dicen los estudios de liderazgo que el 85% del liderazgo es visual. Visual. Porque por ahí es que va el ejemplo. Y yo quiero decirte esta mañana que debe activar y producir en nosotros ese axioma, esa verdad irrefutable de la palabra de Dios. ¿Qué debe producir? ¿Qué debe activar en nosotros? Como yo sé que usted está anotando, anote por ahí. Número 1, esperanza en medio de la adversidad. Si la palabra de Dios es un axioma, es una verdad irrefutable que garantiza mi éxito, ¿qué debe producir en mi vida? Número 1, esperanza en medio de la adversidad. El Salmo 91, verso 2 dice, me encanta como dice, diré yo a Jehová. Wow. Señor, háblame. Háblale tú a Dios. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Yo voy a proclamar esa verdad. Yo le voy a decir al Dios de la esperanza, tú eres mi esperanza. Y en medio de la adversidad, yo sé que tú eres mi castillo fuerte. Yo sé que tú eres mi torre fuerte. Yo sé que tú eres mi esperanza. Y yo voy a proclamar esa verdad. Es una acción. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío. Mañana en su lugar de trabajo, ¿cuánta gente necesita escuchar? Escucha mi palabra. Yo pongo mi esperanza en el Dios del cielo. Quita toda adversidad. En medio de la tormenta emocional que vive el país, hay una iglesia que tiene que levantarse a anunciar y decir, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Hay un Puerto Rico que necesita escuchar una voz profética de Dios mediante su pueblo. Y la iglesia no puede ser silente a las verdades de su palabra. La iglesia anuncia, esa iglesia anuncia. Yo voy a decirle a Puerto Rico entero, mi esperanza está en Cristo. En medio de la adversidad, en medio del proceso, yo confío en Él. Lo segundo que produce y activa en nuestra vida ese axioma de su palabra es la convicción de sus promesas. La convicción de sus promesas. Una promesa es importante que podamos entender. Está garantizada por el Dios que promete y cumple. Y usted y yo tenemos que estar convencidos de esos. Convencidos. Isaías 55, verso 10 al 11 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace ¿qué? Germinar y ¿qué más? Producir. Wow. No solamente que germine, es que produce. Germinar y producir. Y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que la envié. Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué está germinando en tu vida hoy? Si la vida llegó a tu vida, ¿qué está retoñando? ¿Qué está brotando? ¿Qué está germinando? ¿Qué está produciendo eso? La palabra de Dios es una convicción que trae garantía a las promesas de Él. Y qué bueno que mi convicción no está en mi emoción, es en lo que Dios ha dicho. Y qué bueno que no vuelve atrás vacía. Yo quiero hablar del corazón de cada matrimonio y de cada familia en esta hora. No importando el proceso que te encuentres, la palabra de Dios no retorna atrás vacía. No retorna atrás vacía.
Confía, aférrate al Dios de sus promesas. Confía. Hay un Dios que ha prometido. Yo sé que los ojos a veces nos traicionan, nuestra mirada nos traiciona muchas veces, pero hay una promesa de Dios. Y la palabra de Dios no vuelve atrás vacía. Él la hace germinar y la hace producir. Y yo quiero que esta mañana usted se aferre a esa promesa, que en su casa, en sus hijos, en su empresa, en cada lugar que pisar la planta de sus pies, hay un Dios que ha hablado promesas sobre su vida. Y ese Dios ponchó esa promesa con la sangre de Cristo en el Calvario. Y esas promesas son sí y son amén. Y Él la hace producir, Él la hace germinar y no volverá atrás vacía. No volverá. Esa es su garantía en nuestra vida. Lo tercero que produce la palabra de Dios en nuestra vida es paz y estabilidad a nuestra salud mental. Puerto Rico enfrenta una crisis de salud mental. Si usted está en el campo de la salud mental, puede decir amén conmigo. 2.653 adultos, adolescentes y niños fueron atendidos en los diferentes hospitales de salud mental en el año fiscal 2019-2020. Un promedio de 221 personas por mes a sala de emergencias que llegaban buscando servicio. 150.585 personas llamaron a la línea Paz durante el año fiscal 2019-2020. Un promedio de 12.548 personas por mes. Si hay algo que produce el axioma de su palabra, es estabilidad a mi salud mental. Y los estudios sobran del efecto neurológico que causa la palabra de Dios en nuestra vida. Porque llega, es más cortante que espada de dos filos. Y va a llegar donde la psicología no llega. No tengo nada en contra de los psicólogos. Y va a llegar a lugares donde la sociología no llega, ni la psiquiatría llega. Es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta los tuétanos y discierne los pensamientos y trae lo que solo la palabra puede traer: vida. Y cuando usted y yo vemos la salud mental en nuestro país y que vemos que 150.000 personas llamaron en un solo año, yo tengo que preguntarme, número uno, ¿cómo está mi salud mental? Y número dos, ¿alguien me ha llamado? ¿Yo soy un recurso para alguien? ¿Por qué no me llamaron a mí? Porque yo no soy una fuente de inspiración para otro. Porque yo no soy la línea Paz. ¿Qué no ven en mí que no me llaman a mí? ¿Por qué si yo proclamo a Cristo como Salvador personal, todavía yo no he podido compartirle a nadie el consejo de Dios? Yo debería ser una línea Paz. La diferencia enorme de la línea Paz del gobierno es que termina con S. La de Cristo termina con Z. Es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento. Y usted y yo somos esa línea. ¿Por qué? Porque es un axioma. Es una verdad irrefutable. Donde hay palabra, hay vida. Donde hay vida, hay productividad. Y eso es innegable. Número 4, y voy terminando. ¿Qué produce la palabra de Dios en nuestra vida? Una pasión por el llamado. Una pasión. En estos días compartía el estudio en la iglesia y este niño tiene 11 años. Se llama Noam. 11 añitos. Pero usted sabe que 11 años de hoy en día como que no parecen de 11 años, ¿verdad? Tanto en lo físico como aquí. Están en otro chip, otro nivel. Y cuando yo escucho a ese niño de 11 años, yo digo, ¿dónde yo estaba metido a los 11 años? Yo no hablaba así. Así yo no hablaba. Y estoy en la clase, en el estudio bíblico, del tema del Apocalipsis. Y en la clase, él levanta la mano. 11 años. Y trae un comentario en la clase de lo que estábamos compartiendo.
lanza un comentario. Pero eso no fue el más impresionante, fue el segundo comentario. El segundo comentario me dice: y algún día yo voy a dar la clase, pastor. Wow. Algún día yo voy a dar la clase. Como que, salte. Dale, sigue caminando. Que algún día yo voy para allá. Y eso que ministró mi corazón. 11 años. ¿Qué hace la palabra? Enciende una pasión por ella. Porque es que si llegó la palabra, es vida. Y si hay vida, hay productividad. Entonces, Puerto Rico está, voy a decir esto con el mayor de respeto, sobrepredicado, pero no sobre evangelizado. ¿Sabe cuántos sermones llevamos usted y yo? ¿Sabe cuántos sermones ha predicado el pastor Ángel, Rosita, todo su equipo pastoral? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos? Sobrepredicado, sí. Evangelizado, porque es que 150,000 personas es sobrepredicación, no necesariamente sobre evangelización. Porque si evangelizáramos más y habláramos menos, actuáramos más y nos dejáramos de tanta changuería, Puerto Rico estaría más evangelizado. Eso sí, que son buenas nuevas donde quiera que las ponga. Y cuando llega la buena nueva, hay vida y pone a producir a la gente. Y este niño me cautivó 11 años. Y algún día yo voy a dar la clase. Yo estoy deseoso que llegue ese día. Ayer su mamá se bautizó. Y él se fue conmigo en la boda de la iglesia con otro niño, misma edad. Y me dieron una foto con ellos. Y dice: gracias, Señor, porque el llamado sigue. Esa es la próxima generación la que sigue. Y qué bueno que tú y yo somos indispensables hasta el día que nos creamos que somos indispensables. El día que usted se crea que es indispensable, murió. Pero cuando usted vea la próxima generación, es necesario que yo mengue para que ellos crezcan. El salmista en el Salmo 40, verso 8 dice: me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. En este tiempo que me queda, yo quiero concluir. Si la palabra de Dios es vida y es productiva, ¿qué te impide entonces a que tu éxito sea alcanzable? ¿Qué te impide? Quiero que vaya conmigo a Josué capítulo 1, versos 1 y 2. ¿Usted está aquí, amada iglesia? Si yo no les amara tanto, yo no hablara sobre esto. Dicho sea de paso, es la segunda vez que predico este sermón, porque no todo el mundo aguanta esto, ¿sabe? Dale 7 pasos para el éxito. Eso sí, 3 pasos para ser millonario, eso no hay problema. Pero productividad para el reino, que la palabra de Dios penetre como espada de 2 filos, eso no todo el mundo lo aguanta. Josué capítulo 1, versos 1 y 2 dice: después de la muerte de ¿quién? De Moisés. ¿Siervo de quién? El Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés. Le dijo: mi siervo Moisés, ¿qué pasó? Ha muerto. Por lo tanto, ha llegado el momento. Usted puede subrayar eso en su Biblia donde quiera.
¿Ha llegado qué? ¿Qué ha llegado, iglesia? El momento. Ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Este llamado parece normal, pero es como que gato encerrado. ¿Cómo Dios tiene que hablarle a Josué, revelárselo a Josué, hablarle a Josué y que le diga algo que él sabe? Josué es ayudante de Moisés. Y Dios le dice a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Si yo lo sé, si yo estoy con él, si ese es mi mentor, ese es mi pastor, con ese que yo camino, ese que me ha formado en la vida. Pero había algo pasando en la vida de Josué, que si Dios no se revela, no se levanta. Y había un luto en su vida, una depresión tan grande. ¿Qué hacemos ahora que Moisés se fue? Se nos fue el caudillo, se nos fue el libertador, se nos fue el que abrió el mar rojo por el poder de Dios, el del maná, el de la ley. ¿Qué hacemos ahora? Yo infiero que José tuvo que estar sumergido en una gran depresión. Es como que Dios se me aparecía y diga: mira, un ejemplo hipotético, ¿verdad? Déjame decirlo al revés. Que Dios se le apareció a Cintia y diga: mira, Luis murió. Ah, ¿de cuándo? Me acabo de enterar. Gracias, Señor. Su esposo. Esta semana cumplió 26 años de casado. Para 26 yo, 52 ella. Mira, ha sido doble la carga para ella, pero esto no es normal. Pero Dios tuvo que revelarse en la vida de Josué. Está tan inmerso en una depresión que necesita un mensaje directo de Dios. ¿Sabes qué, Josué? Murió Moisés. Y tú no puedes estar más dolido que yo. Pero murió. Ha llegado el momento. Yo imagino la vida de Josué que tuvo que hacer. Gracias, Señor, porque si tú no te revelas, yo no me levanto. Y yo sé que me iba a tocar el momento, pero como que no quería. Pero llegó el momento. Amada iglesia, en tu vida ha llegado el momento. Yo quiero compartirte esto con todo el amor del mundo. El llamado que Dios ha puesto sobre tu vida no aguanta un día más de luto. No aguanta más un día más de luto. Porque si la palabra llegó a mi vida, el axioma es productividad, actividad. Algo tiene que suceder. Y el llamado que Dios ha puesto sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, no aguanta más un día más de luto. Dejemos ya de justificarnos de las cosas del pasado. Debemos de estar buscando cómo nos servimos. Hay palabra de Dios en tu vida. La palabra de Dios es vida. Y si es vida, te activa, te pone productivo. Y vas a usar tu testimonio, tu pasado, como un testimonio para decir: Dios es real, Dios es presente. Me dolió el luto, sufrí el proceso, pero hoy ha llegado el momento. Aleluya, ha llegado el momento.